Que el Señor le bendiga, queridos hermanos. Cuando yo venía para acá, estaba yo meditando en el pasaje de hoy y dije, ay, pero qué pasaje como tan difícil como complicado. Pero entiendo que el Señor me iluminó en ese momento y yo me pregunté, ¿y qué pasaje de la Escritura está hecho a la altura de la limitación de la mente humana? Ninguna. O sea, no importa el pasaje, tú puedes coger hasta el índice de la Biblia y como quiera muy profundo para nosotros. Pero por su Espíritu Santo nosotros podemos usar de la osadía, de tratar de entender y de explicar la palabra de Dios. En esta tarde vamos a ver la encarnación desde una perspectiva diferente. Porque siempre que vemos la encarnación, por lo regular, nos auxiliamos de los pasajes evangélicos, los relatos que se encuentran en los sinópticos y con lo poco que tenemos en el Evangelio de Juan. Pero hay una forma que es necesaria también analizar la encarnación acerca de lo que no es. Porque claro, todos sabemos que Jesús nació de una virgen por la obra del Espíritu Santo. Sabemos un sinnúmero de detalles. Pero el escritor de Hebreos, de una manera muy particular, él quiso hacer una distinción definitiva entre Jesús y cualquier autoridad angélica que exista. En el capítulo 1 y 2, el autor de los Hebreos nos quiere dejar bien claro que Jesús no tiene nada que ver con ningún ángel creado. De hecho, es superior en cuanto a la posición sin igual que tiene como el Hijo de Dios, pero también nos dice que fue hecho inferior por cuanto que fue hecho semejante a los hombres. Entonces, con esa perspectiva, yo quiero que vayamos al libro de los Hebreos. Vamos desde el capítulo 2, yo comentaré un poco del capítulo 1 y luego veremos qué aspectos de la encarnación, qué aspectos de la obra. Mira, ya está difícil describirlo. De la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, son de mi beneficio exclusivamente a través de la encarnación. Sin la encarnación, una gran cantidad de beneficios, incluyendo la misma obra de Él, no pudiera ser posible. Y esto no por ninguna otra complejidad, sino que en el complejo proceso de la mente de Dios y los requerimientos legales, tenían que satisfacerse un sinnúmero de cosas, de tal forma, y hermano, si me desvío, tú eres libre de lanzarme la primera piedra. El hombre no podía ser salvo ni siquiera por mandato divino. Ni siquiera por mandato divino. Simplemente, mira, bórrale eso ahí y ya que esos muchachos son de lo mío. Eso no era posible. Porque obligatoriamente, para que quedaran satisfechos los requerimientos de Dios, se requería del derramamiento de sangre. Por eso
era necesaria la encarnación. Señor, nosotros pedimos que en esta tarde tú eches a un lado todas nuestras limitaciones y que nos permitas ver, aún así como quien se empina para poder tener una visión más lejana, la obra de Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él está por encima de cualquier autoridad angélica. Y gracias porque en tu diseño Él se hizo semejante a nosotros, pero perfecto. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Resulta que cuando venimos a la construcción de la epístola a los Hebreos, nosotros encontramos los siguientes detalles. Quien quiera que fuera el autor de los Hebreos quiso dejarnos algo claro. Jesús era superior a cualquier criterio o concepto que pudiera existir en la religión judía. Empezó primero desmontando cualquier tendencia o creencia que pudiera darse en cualquiera de las sectas del judaísmo, excluyendo a quienes quedaban excluidos con el tema de los ángeles. ¿Quiénes quedaban excluidos? ¿Quiénes? Los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos no creían ni en milagros ni en ángeles. Entonces, eso no aplica para ellos. Ellos tenían muchos problemas. Pero llamémoslo dentro del ala conservadora del judaísmo, ellos habían desarrollado muchas creencias e inclusive algunos pensaban que el mundo venidero habría de ser controlado por el arcángel Miguel y sus huestes poderosas. Como también algunos pudieran pensar, como piensan en alguna medida hoy los crucelistas o los testigos de Jehová, que asocian la persona del Hijo con un ángel o con el arcángel Miguel, dependiendo de la posición que ellos tengan en el día de hoy, porque ellos tienen la flexibilidad de que pueden variar las posiciones sin dar detalles. Entonces, a la fecha de hoy, es posible que ellos tengan esa lucha todavía. Y el tema es que Jesucristo ni es, ni se parece, ni guarda relación con ninguna criatura, incluyendo en este complejo orden de la creación, donde Dios puso las leyes de la naturaleza, donde puso los animales, donde puso bajo nuestro control algunos aspectos de este planeta. Entonces encima está el hombre, luego le siguen los ángeles. Los ángeles son superiores al hombre en potencia, en poder y en una serie de características que no incluyen la identificación de Dios con esta parte de la creación. Y de hecho, la Biblia de manera categórica pone a los ángeles a un lado del escenario, que son utilizados en misiones especiales para con el hombre. Y entonces la historia, por lo regular, casi en su totalidad, se centra acerca de la obra de redención de Dios para con el hombre. Y aún cualquier mensaje que recibiéramos de los ángeles es de una calidad y una autoridad inferior a la del Hijo y a lo que dijeron sus santos apóstoles que escucharon las palabras del Señor. Y luego de él desmontar una serie de criterios con relación a los ángeles, capítulo 2, versículo 1, dice el escritor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. Yo sé que en este mundo ecológico de la doctrina en el que nosotros hemos entrado en los últimos años, como que el tema de la falsa doctrina no se cacarea tanto como sucedía anteriormente. Pero tú sabes algo, nosotros debemos estar bien claros y mantenernos en las cosas que hemos creído, porque aún dentro de aquellas que tienen alguna calidad, nosotros pudiéramos deslizarnos y quitar nuestra vista del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aún de aquellos que no siguieron el mandato que recibieron de parte de Dios a través de un ángel, e inclusive hasta los mismos ángeles que se pudieran haber desviado en algún momento o que se desviaron, eso tenía una calidad superior, la cual el hombre tenía que obedecer. Pero, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Es grande porque nos fue dada por los ángeles? No. La cual, habiendo sido anunciada directamente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es este el relato de los hombres que escucharon al Señor y que vivieron con Él, o es revelación angelical esto? ¿Qué es? Testimonio de los que fueron testigos presenciales de la gloria de Dios, especialmente aquellos que estuvieron, que fueron los santos del Antiguo Testamento, y también los apóstoles y sus relacionados, que fueron los que Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Entonces aquí está diciendo, si la palabra de los ángeles era de peso, ven acá, ¿tú te imaginas el problema tan grande en que nosotros nos meteríamos si no prestamos atención? Ya déjalo de los ángeles atrás, a lo dicho por el Señor y a lo que escribieron sus santos apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso nos lleva, ¿a dónde nos lleva eso en el Nuevo Testamento? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? A Hechos. A Hechos nos está refiriendo al surgimiento del movimiento apostólico. Y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Los ángeles simplemente tienen una función circunstancial y limitada, pero ellos no tienen el protagonismo. No tienen el protagonismo porque protagonista como tal es Jesucristo, y los actores secundarios, ¿quiénes somos? El hombre. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el reino mesiánico, que algunos pensaban que iba a ser entregado al arcángel Miguel y sus compartes, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste a sus pies. Y aquí está haciendo mención ¿a qué? Al Salmo 8. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y este salmo también contiene información mesiánica, porque a pesar de que habla de, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, como nosotros cantamos, y digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Aquí hay una doble connotación, porque cuando David escribe, está haciendo una referencia primero a la humanidad, pero también, como muchos otros tantos salmos, también tiene un contenido mesiánico. Pero vemos, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Es decir, hay por cumplirse una porción o hechos específicos que se narran en este salmo que habrán de suceder en la compleción del mundo venidero, según él menciona en el versículo 5. ¿Ok? Aquí ya hacemos un amarre más puntual con Jesucristo. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? ¿A quién se refería el Salmo cuando hablaba de que fue hecho menor que los ángeles? ¿A quién se refiere? El mismo pasaje, ¿a quién lo dice? ¿A quién? A Jesucristo. Coronado de gloria y de honra, cosa que no se dice ni de ningún ángel ni de ningún hombre. Y la razón por la cual Jesús recibe esta distinción, dice que es a causa del padecimiento de la muerte. Jesús, en su estado preencarnado, como dicen algunos teólogos, él disfrutaba de toda la gloria y la plenitud igual que el Padre. Y eso lo podemos ver en todas las declaraciones mesiánicas, en todo lo que se dice de antes de la fundación del mundo, lo podemos ver en los diferentes escritos juaninos también, cuando se nos habla acerca del verbo preencarnado. Pero aquí nos da un detalle, que también entra en consonancia con lo dicho en Filipenses capítulo 2, que a consecuencia de la obediencia extrema de Jesús, ¿qué nos dice la Biblia? Dios le exaltó también ¿a dónde? A lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que dice este pasaje. A causa del padecimiento de su muerte, de la muerte, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero para esto el Hijo tenía que venir a una experiencia nueva, una experiencia que no podía vivir en su estado preencarnado. Para eso él tenía que venir a la dimensión del hombre y asumir un cuerpo mortal y limitaciones propias de los hombres, para entonces desde la posición del hombre con su propia vida pagar lo que el hombre no podía pagar. Por eso era necesario que él muriera en el Calvario, para que él gustara la muerte por todos nosotros. Porque convenía, y cuando estemos leyendo hay que leer con mucho cuidado, porque este pasaje nos lleva al Padre, nos lleva al Hijo, nos lleva a nosotros, pero vayan tratando de hilvanar según ustedes vayan leyendo, porque convenía que el por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, oigan esto, eso en primera instancia nos sugiere algo que se encuentra en Colosenses. Pero al parecer, esto está hablando acerca del Padre. Miren lo que dice aquí. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a un tercero. ¿Ese tercero quién es? El autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿a quién convenía esta obra? ¿A quién? Al Padre. ¿Y a quién él perfeccionó mediante el padecimiento? ¿A quién? Al Hijo. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. Y oigan este detalle. La encarnación crea un vínculo de cercanía y de identidad entre el Salvador y los redimidos, de tal manera que ahora
tanto el Salvador como los salvados pertenecen ¿a quién? A la misma persona. ¿A quién pertenecen? Al Padre. Y por lo tanto, por ser que el Salvador pertenece al Padre y los salvados que pertenecen también al Padre, ¿qué puede hacer entonces ahora el Redentor? ¿Qué dice? No se avergüenza de llamarnos como hermanos. Pero evidentemente que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro cuando leemos las Escrituras, porque eso como, sí, ahí lo dice, pero yo creo que si nosotros leemos con atención y pensamos en las implicaciones de este pasaje, no debería solamente causarnos terror, sino también que debería maravillarnos, porque estamos hablando el verbo, aquel que era con Dios y era antes que nosotros, y el cual lo creó todo y sin él nada subsiste, aquel que es la luz del mundo, aquel que es el Salvador, aquel que está por encima de todo. ¿Cómo nos llama a los creyentes? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? Hermanos. Nos llama hermanos. Señores, pero esto debería causarnos una gran admiración. ¿Cómo que el Señor me llama su hermano? Sí, pero ¿cómo se llega a dar este vínculo de cercanía? ¿Cómo llega a darse? Mediante el misterio de ¿qué? ¿Cuál misterio? De la encarnación. Que era el prerequisito para la muerte, la resurrección y completar la redención del hombre. Entonces, por cuanto los salvados y los santificados pertenecen a Dios y el Hijo está en una plena comunión con el Padre, para él no es ninguna humillación, no es tampoco una desconsideración referirse a nosotros como hermanos. ¿Tú quieres que te diga algo? Aquellos que tuvieron el privilegio, después que pasaron las épocas de los pleitos, era algo interesante cuando atemorizaban a uno por el barrio. No te preocupes que yo voy a buscar a quién ahora, a mi hermano, para que mi hermano venga y ¿qué? Y te ponga en tu sitio a ti. A diferencia de tener un hermano terrenal, que nosotros en los tiempos que se peleaba en el barrio y se discutía, ya eso es demasiado peligroso hoy en día, que tú tenías un hermano mayor o alguien que te fungía como hermano y que podía defenderte de algunas de las situaciones que se presentaban en la vida. Ahora estamos hablando de que ese hermano es nada más y nada menos que ¿quién? Que el Verbo, aquel que lo creó todo y que sin él nada de lo que fue creado habría de existir. E inclusive, mira la declaración que el mismo Jesús en su gran estatus, desde su gran altura, se siente cómodo en decir. Oye lo que dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí vemos que hay una serie de menciones de pasajes de Salmos y del profeta Isaías, pero mediante la encarnación no solamente se da un vínculo, sino también se da una identificación. Todos nosotros tenemos algún familiar el cual causa problemas. Cuidado si soy yo mismo el que causa problemas para mi familia. Y muchas veces uno dice, es mi hermano, es mi hermana, es mi prima, es mi primo, es mi sobrina. Pudiera ser hasta nuestros padres. Y aunque el vínculo sanguíneo se puede dar, no necesariamente existe la identificación. Pero mediante la encarnación,
Jesucristo vive una experiencia con las mismas limitaciones que nosotros, a tal grado que fue. ¿Cómo empieza su ministerio el Señor? ¿Cómo empieza su ministerio? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Siendo tentado. ¿Y qué es lo que nosotros vivimos en nuestra vida? ¿Qué fue el tropiezo que tuvieron los padres en Edén? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fueron ellos? Tentados. Pero que es muy fácil tú hablar desde una posición de cosas que tú no entiendes, de cosas que nos son lejanas. Para nosotros posiblemente, y con esto no quiero plantear ninguna posición política, por favor, para que nadie diga que Elías dijo, posiblemente nosotros no podamos entender lo que viven países del Oriente Medio, ni tampoco lo que viven algunas naciones de Centroamérica, que sus nacionales se ven obligados a salir y a exponerse a una serie de peligros por el terror que viven en la madre patria. Para nosotros posiblemente no entendamos eso, porque ¿cuáles son los terrores que nosotros tenemos? Ay, me arrancaron un celular y lo decimos como con gracia. Mira, me volvieron a asaltar en un sitio. Pero nosotros no tenemos mara, nosotros no tenemos terrorismo, nosotros no tenemos persecución. Nuestras mujeres no son violadas en serie. Nosotros no estamos bajo la influencia y control de bandas incontrolables. Nosotros simplemente no podemos entenderlo. No podemos entender cómo es que la nación vecina, las madres se ven obligadas a darle galletas de barro a sus hijos. No podemos entenderlo porque eso nos queda demasiado distante. O cuando vemos los juicios continuos que se dan en África, como que una de las superpotencias del mundo, tanto así que envían misiones espaciales y hablan de establecerse en el espacio, como la India. ¿Cómo es eso que ellos se dejan andar los ratones por arriba? Nosotros no comprendemos, estamos muy distantes y por lo tanto lo que tenemos es un dedo acusador, y cuando vemos a alguien que se arrastra en su miseria, en su limitación, decimos, eso se lo buscó él, eso se lo buscó ella. Pero Jesucristo llegó al colmo de identificarse tanto con nosotros, que dice, así por cuanto los hijos, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A nosotros. Participaron de carne y sangre. ¿Sabe lo que él hizo? Él también participó de lo mismo. Hace muchos años yo leí una novela de un periodista inglés que, para poder comprender las implicaciones del esclavismo en algunos espacios de África, él llegó al colmo de que él se vendió como esclavo. Wow, es una experiencia extrema. Pero estamos hablando de seres iguales que pertenecen al mismo orden. Quizás un británico va a África y él mismo se vende como esclavo. Pero cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de quien habita todo el poder de la deidad, que viene y se hace hombre, inclusive se hace ¿qué? Siervo. Y estando en la condición de siervo, ¿qué hace? Se hace obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. El Señor participó o se expuso, pero sin pecar, a todas nuestras miserias. El Señor tuvo hambre,
el Señor tuvo cansancio. No sería correcto decir que el Señor se desencantó del hombre, pero lo llevamos a un tri de eso, ¿eh? Lo llevamos a eso, lo llevó el hombre a Jesús. Y Él vino y se expuso a todas nuestras miserias. Esa es una identificación extrema la que Él está haciendo. Lo cual, cuando vamos pensando en nuestra propia vida, nosotros deberíamos sentirnos más cerca del Señor. Porque a veces en nuestra tribulación, cuando venimos al pastor o hablamos con algún hermano, le decimos, ay, es que yo siento al Señor lejos, es que Él no me escucha, es que Él no entiende lo mío, porque imagínate, Él es Dios. No, pero aquí dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué hizo el Señor? ¿Tú quieres que te diga algo? El Señor está en capacidad de entender tus miserias y tus incapacidades, porque Él las vivió, pero sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también participó de lo mismo, pero no solamente desde una perspectiva romántica, no, porque inclusive hay unos movimientos ahora religiosos que ellos, para vivir lo que es estar en miseria, van y se alojan en la casa de algún necesitado, y ellos viven las dificultades, los mosquitos, el piso de tierra, viven el hambre, viven la necesidad, el apagón, pero al final, cuando le pasan sus 2 o 3 días de centro, ¿qué hacen ellos? Pues le pasan su casa otra vez, préndeme el aire, el inversor, la cuestión, pídeme un refresco, hazme lo que sea, y vuelven a su confort. Pero Jesús no vino con una actitud romántica. Bueno, muchachos, yo vine para identificarme con ustedes. Yo duré con ustedes 3 años y medio y después. No, ¿saben lo que Él vino? Él vino a este mundo. Y ya nos dijo el pasaje que Él gustó la muerte en lugar de todos. ¿Tú sabes a dónde llegó el colmo de la identificación de Jesús? A experimentar la muerte. Con el objetivo, no de enseñarnos a morir, como dicen algunos, con el objetivo de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. ¿Y a dónde nos lleva ese pasaje? ¿A dónde nos lleva ese pasaje? Ese pasaje nos lleva a un sitio claro. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva ese pasaje? ¿A dónde nos lleva? A Génesis, capítulo 3. ¿Qué dijo el Señor? Y le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, y tú le herirás en el calcañar, pero la descendencia de la mujer te herirá ¿dónde? La cabeza. Y lo que en algún momento perseguimos alguna plaga, principalmente la culebrita cuando aparecían, ¿qué era lo que se decía? ¡Písale la cabeza! ¿Te recuerdas? ¡Písale la cabeza! Y Jesucristo vino, oigan esto, para desde una posición de hombre experimentar la muerte y luego resucitar con poder al tercer día. Y saben que la muerte no pudo contenerle, y como Él venció la muerte, nosotros ya no estamos a expensas del terror de lo que la muerte significa. Es interesante cuando nosotros recorremos las diferentes subculturas de nuestra sociedad y lo que la muerte significa. Principalmente donde hay mucha expresividad a consecuencia de una muerte, donde se hacen los espectáculos, donde la gente se marea, se cae,
hay que llamarla por otro nombre, échenle aire, búsquenle amoníaco, pónganle alcohol, y todo esos gritos de la gente que sale desesperando, ay mi papá, ay mi mamá, ay mi hija, y dan un espectáculo corriendo porque dicen se murió y ellos no tienen esperanza de salvación. Pero los que hemos creído en Jesucristo y los que podemos llamarle ¿cómo? A Jesucristo, ¿cómo le podemos llamar? Hermano. Estamos libres del temor de la muerte. Y dame una cosa, yo tengo planes de vida para los próximos 125 años. ¿Ok? Sí, pero yo tengo planes. Sí. Pero sí quisiera ver cosas, experimentar cosas. Pero la muerte, a este momento, no es mi gran terror. En el orden de lo que significa la muerte, de destrucción y condenación. Lo mismo sucede con cualquier creyente. Y de hecho, una de las experiencias más gratificantes es asistir a un santo en el momento de su muerte. Cuando ese cuerpo se va degradando y la lengua está reseca y la persona está balbuceando y luchando con el último aliento de vida, y con gran esfuerzo dice, alabado sea el nombre del Señor. Es una honra el poder estar en ese momento. Es un privilegio. Pero a consecuencia de la obra de Jesucristo, ya nosotros quedamos libres del temor de la muerte, que obligan a los que no tienen esperanza a vivir una vida sujetos a servidumbre. E inclusive fíjate cómo todavía corazones bien intencionados realizan misas de cuerpo ausente por personas que se murieron hace decenas de años. Por eso los cristianos no hacemos misa, porque no tenemos que sacar a nadie del purgatorio, porque Jesucristo es su Salvador y venció la muerte, y creemos que cuando un santo muere va a la presencia del Señor. Esa es la esperanza bienaventurada que Dios nos ha dado tener. Y como Él le machucó la cabeza al diablo, como se dice en República Dominicana, Él no solo venció y le quitó el imperio de la muerte al diablo, que introduce la muerte en la historia por medio de la caída de ¿quién? Lamentablemente fue de papá. Mamá metió la pata, pero fue papá que se lo calcularon el problema. Pero ¿sabe qué? Ya arrastramos las consecuencias, pero no estamos sujetos al castigo eterno ni la incertidumbre, porque Jesucristo venció la muerte con poder. Y oye esto, ¿recuerdan que con qué empezamos hablando? Empezamos hablando de qué orden de creación. Empezamos hablando de quiénes, de los ángeles. Pues mira, volviendo al tema, versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, inclusive aquellos ángeles que no se mantuvieron en su dignidad, que se rebelaron. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios los encerró ¿en qué? En prisiones de oscuridad. Para ellos no hay oportunidad, para ellos no hay redención, para ellos no hay identificación, pero sí el Señor se compadeció y socorrió a la descendencia de Abraham. Y aunque nosotros no tengamos un nombre
que termine en man o en cualquiera de esas terminaciones que se usan mucho en las familias judías, nosotros también disfrutamos, porque también nosotros somos ¿qué? Hijos de Abraham. ¿O no recuerdan cuando el Señor le estaba pidiendo, una mujer le estaba pidiendo, y que le dijo el Señor? Que ella también es ¿qué? Hija de Abraham. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Y todos aquellos que han venido a tener fe son también ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Tú quieres que te diga algo? El Señor nos ha socorrido de manera individual, particular, pero también en general a todos aquellos que han creído. Dios ha provisto un mecanismo de salvación, de victoria, de liberación, que se llama ¿cómo? La obra de Jesucristo. Y esa obra era necesario que Él viniera, asumiera naturaleza humana, que viviera las experiencias, que fuera tentado como tú y como yo, pero a vivir una vida santa y sin pecado. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Tú quieres decir una cosa? Posiblemente no hay una situación que tú y yo hayamos atravesado en esta vida que el Señor no la haya enfrentado, pero de manera victoriosa. Y oigan esto, el misterio de la encarnación no fue lo que Jesús hizo por cuanto era Dios, sino lo que Él hizo siendo hombre en perfecta comunión con Dios. Porque entonces no habría punto de comparación. Así sí es bueno, ¿verdad que sí? Bueno, señores, yo que soy el superhombre, yo que soy el Dios hombre, que todo lo puedo, sigan ustedes mi pisada. Ajá, no, pero ¿saben qué? El Señor en cada ejemplo dice que cuando le maldecían, Él no devolvía con maldición, y cuando le golpeaban, Él bendecía. Y esas son experiencias que tú y yo que vivimos y que podemos utilizarlo a Él como ejemplo para vivir en comunión con el Padre y tener victoria en las mismas áreas que Él tuvo victoria. ¿O hay algo que el Señor nos esté demandando a nosotros que Él no haya dado el primer paso y nos haya sido ejemplo? Dime qué. Dime qué. El Señor no manda a nadie a que resucite. Él habrá de resucitarnos, porque Él es quien tiene el poder. Y todas aquellas cosas que necesitan de una capacitación especial para que nosotros hagamos en la vida, ¿qué nos dice Él? Yo soy la vid, ¿vosotros qué? Los pámpanos. Busquemos de Él, estemos cerca de Él para que podamos hacer las obras que Él hizo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Óyete. La condición de hermano se vive y se demuestra en situaciones de estrechez, de dificultad. Tú ves, ahora estamos aquí, todos somos la iglesia, la familia de Dios, todo esto. Llegó una enfermedad terminal. ¿A dónde te llevan? ¿A la casa de los hermanos de la iglesia? ¿A dónde te llevan? Finalmente, ¿dónde tú terminas? ¿En la casa de quién? ¿De un hermano de qué? Sangre. Hay que disponer algunas cosas producto de lo que tú estás viviendo. ¿Quiénes son los que tienen la autoridad para hablar por ti en ausencia de los padres? ¿Quiénes son? Los hermanos. Y es una condición que es indeleble. Y el Señor dice que Él es semejante a nosotros. La encarnación hizo posible esa identificación para que cuando nosotros estemos viviendo momentos de estrechez y de tribulación,
el Señor pueda decir, yo lo entiendo, yo sé lo que es, porque yo pasé por ahí. Y si ustedes quieren hacer un poco de memoria, piensen en la oración en Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? Que mientras él oraba, de su frente cayeron ¿qué? El sudor, ¿cómo era? Como grandes gotas de sangre. ¿Tú te imaginas la tensión que vivió el Señor? Y él orando y posiblemente el diablo soplándole ahí. Oye, pero mira que hasta sus más fieles discípulos, Señor, pero no permita que tal cosa te acontezca. Él fue probado y fue probado ya duro. Y fue probado en una dimensión que nosotros nunca vamos a ser probados. ¿Saben por qué? Porque nos dice en Mateo 4 y en Lucas 4 que el tentador directamente vino donde él. Difícilmente, creo que no tenemos el nivel para que el diablo haga un apartado para trabajar con cualquiera de nosotros. Él mandará a alguno de sus emisarios de confianza, pero de poca monta. Mira, tú ves un chiquito, encárguense ahí de la IBC y vuélvanlo loco, métanlo en chisme, confúndanlo con el mundo, hagan esto, hagan aquello, al otro. Yo no manejo casos chiquitos. Pero dice la Biblia que el tentador fue donde él. Y el diablo le dije, pero, oye, pero, después de 40 días sin comer ni beber, y le tira esta. Oye, pero también y todo, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Que ahora mismo quizás muchos de nosotros, que yo no quiero pan ahora, más yo no sé ni lo que quiero, porque estamos satisfechos. Pero después de un ayuno de 40 días, mira, y que el diablo mismo diga, como cuando esa fiera está rodeando a la víctima, y el Señor en ayuno y en oración durante 40 días, y el diablo buscando de la vuelta a ver cómo era que le iba a tirar. Digo, ya yo sé, óyete, porque todo este ataque fue fríamente calculado y estudiado. Recuerda que este es uno de los puntos de la historia donde el diablo está bajando con toda su fuerza. Porque si el Señor atravesaba estas 3 tentaciones, entonces subían de nivel la cosa. Subían de nivel. ¿Y sabe qué? Él vino y lo tentó. Y lo tentó en las necesidades del cuerpo. Lo tentó en la vanagloria de la vida. Lo tentó en todas las mismas esferas que fueron tentados nuestros padres en Edén. Y las 3 veces él dijo que escrito está, escrito está, escrito está. Ahí estaba jugando. No las Olimpiadas, no, mundiales, no, universales. Ahí inclusive, si pudiera decirse eso, si pudiera, que no estoy seguro que se pueda decir, bueno, que ni lo voy a decir, pero el Señor estaba en un estrecho y él respondió lleno del Espíritu Santo. El era haber vivido esta situación que solamente podía experimentarla bajando al nivel y convertirse en ¿qué? ¿Convertirse en qué? En hombre. Entonces, ¿tú quieres que te diga algo? Él ahora puede venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Antes de que esto sucediera, él no podía de manera experiencial entender lo que el hombre vive. Él lo entiende por cuanto es Dios. Y él dice la criatura rebelde, la criatura que ha caído, la criatura débil. Pero cuando él viene y adquiere la dimensión humana, ¿tú sabes lo que él dice? Padre, yo lo entiendo a ellos, yo lo entiendo,
Yo lo entiendo. Por cuanto él vivió lo mismo. Y ahora él está capacitado. Oye bien, así como por la obediencia él llegó a estar coronado de honra y de gloria, producto de esta experiencia nueva de vivir las miserias que nosotros vivimos en nuestra carne, él ahora puede llegar a ser ¿qué? Misericordioso, por cuanto él no se entiende. En la parábola de los dos deudores, el Señor le reclama al siervo malo: ¿por qué no tuviste tú misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Experiencias similares suponen entendimiento y misericordia. Y ahora, producto de esta experiencia, el Señor está facultado para ser, en lo que a Dios se refiere, sumo sacerdote, que a eso se le dedican varios capítulos en el libro de Hebreos, para expiar los pecados del pueblo. Porque no era que él estaba diciendo, bueno, déjame ver cómo salgo de esta gente que, oye, pero qué difíciles son los humanos, ¿eh? No. Él vivió nuestra experiencia, nuestra miseria. Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe, mira, cuando el Señor le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, pero si por mí fuera, ¿qué? Pasa de mí esta copa y dame decirte algo, y que el Padre le dijera: no, vamos a seguir para adelante. Eso tiene que haberle bajado duro al Señor. ¿Y tú sabes lo que él hizo? Con todo y que bajó duro, ¿tú sabes lo que él hizo? Siguió para adelante, por el gozo expuesto delante de él, sufrir el oprobio, menospreciar la cruz y venir a ser el autor de la salvación de millones de personas, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, habiendo superado la prueba, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ayer en la sobremesa, en la cena de parejas, hablábamos de ciertos pecados esclavizantes. Mira que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y aunque nosotros tengamos categorías e intensidades de pecado, sin importar cuál sea, el Señor es poderoso. ¿Sabe para qué? Para socorrernos. Y en ese momento que tú dices, estoy a un tri de rebalar, el Señor te puede dar la salida y la victoria para que salgamos victoriosos de donde Él también salió. Pero todas estas cosas, todos estos beneficios, todas estas cosas maravillosas, no se pueden hacer por internet. No se pueden hacer como estas películas en que las naves espaciales están viendo lejos un planeta. No, el Señor vino y se metió en el planeta y asumió naturaleza humana y se sometió a las limitaciones de nosotros. Tanto es así que fue vejado de manera injusta, y cuando fue maltratado y llevado al límite en su cuerpo, él experimentó la muerte, algo que es incomprensible, no solo para comprendernos, sino para vencer al que tenía el imperio de la muerte. ¿A dónde nos deja todo esto cuando pensemos en la encarnación y ahora que hay un tiempo por delante que ciertamente para hombre, lo que viene ahora en diciembre es duro?
mucha fiesta, mucha comida, mucha bebida. Ya yo estoy que el día 7 de diciembre ya yo cerré, ya no estoy disponible para más fiesta. Pero ¿qué si nosotros aprovechamos y pensamos en la obra del Señor? Saquemos las harturas, saquemos el puerquito, saquemos el chivo, saquemos la famosa ensalada, todo ese tipo de cosas y todo tipo de bebidas, y concentrémonos a cara descubierta en pensar lo que el Señor logró cuando se hizo hombre, vino a la tierra y se sometió a limitaciones igual que las mías. Eso debería producir un gran consuelo en nosotros. Y cuando nos sintamos desesperados, pensemos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que seamos llenos del poder de su ejemplo y de su Santo Espíritu. Señor les bendiga.